Observatorio 2012. Bienvenidos a Observatorio 2012, el programa del canal cultural de los universitarios, donde semana a semana Lorenzo Córdoba, Pedro Salazar y Ciro Murayama, junto con nuestros invitados, tratamos de construir un contexto de exigencia a la discusión electoral que tendrá lugar el próximo año en México. En esta ocasión dedicaremos nuestro tema de fondo al problema central de la seguridad alimentaria en México. Y en nuestro corte de caja, la sección editorial donde nos ocupamos de temas de coyuntura, veremos lo que está pasando con una democracia cercana a México, la española, con el fin de las acciones terroristas de la banda ETA. Acompáñenos. Corte de caja. España es uno de los países que consiguieron dejar atrás un régimen dictatorial a través de un proceso de transición democrática. La transición española, tras la muerte de Francisco Franco, permitió la aprobación de una constitución democrática en el año de 1978 y desde entonces el país ibérico se ha caracterizado por el desarrollo de las libertades y los derechos sociales de sus ciudadanos, como lo demuestra el hecho de que se haya incorporado al proyecto de integración que hoy se conoce como la Unión Europea. Sin embargo, en estos más de 30 años de vida democrática, la sociedad española se vio amenazada por las acciones terroristas de la banda separatista vasca ETA, que en 43 años de historia asesinó a más de 800 ciudadanos. Finalmente, tras haber sido debilitada por el tenaz repudio de los partidos políticos democráticos y de la sociedad española en su conjunto, así como por la acción de las instituciones de seguridad del Estado, ETA anunció la semana pasada el cese definitivo a sus actos terroristas. Un nuevo capítulo de paz y concordia se abre en la vida de España. ¿Qué lecciones extraer para la vida democrática mexicana de esa experiencia en España? De esto trata nuestro corte de caja. Continuamos. Vasca y de la comunidad internacional. Corte de caja. Bienvenidos a nuestro corte de caja. Ciro, Pedro, muy buenas noches. El anuncio la semana pasada del cese de las hostilidades, de las actividades terroristas de ETA, es un anuncio que ha conmocionado al mundo y que tiene mucho que ver con el clima de violencia que existe en nuestro país, aunque se trata de una violencia distinta. Y reflexionar sobre este punto es importante también para poder dimensionar cómo una sociedad democrática enfrenta una situación de criminalidad y de violencia como la que ocurrió durante décadas en España. Yo quisiera comenzar, si ustedes me permiten, planteando o articulando, digamos, la plática de este corte de caja en dos dimensiones, Pedro, Ciro. Una que tiene que ver con cómo se comporta una sociedad en un contexto democrático frente a una sociedad de violencia, y la otra, la cuestión, digámoslo así, de cómo las instituciones responden a este desafío, porque lo es. Yo te preguntaría en primera instancia, pues, Pedro, desde el punto de vista de la sociedad, vemos una sociedad que es muy participativa, de la que tal vez vale la pena aprender como lo fue el español. Yo creo que sí, yo creo que participativa en general en todo aquello que tiene que ver con la construcción y consolidación de instituciones democráticas, es decir, la democracia española es una democracia que se construye desde abajo en muchas dinámicas y en muchos momentos de la historia reciente de ese país. La propia Constitución es una Constitución que cuenta con un apoyo importante por parte de la ciudadanía en un acto referendario, y posteriormente ha sido una sociedad que no ha dejado de estar presente en la, digámoslo así, en la interacción y en la dinámica entre ciudadanía y gobierno. Pero en el caso concreto de cómo enfrentar y cómo enfrentaron la amenaza terrorista, yo creo que el dato que conviene rescatar y traer a México es el que tiene que ver con el posicionamiento ciudadano frente a la disyuntiva que presentan las crisis en materia de seguridad y las amenazas como estas terroristas. Por un lado, hay quien dice y sostiene
que a este tipo de amenazas se les tiene que enfrentar con medidas excepcionales, con medidas en las cuales se privilegia la fuerza sobre el derecho. Y por el otro lado hay quienes sostenemos que en realidad la estrategia adecuada es aquella que tiene que ver con un posicionamiento de los valores y principios de la agenda democrática. Derechos humanos, participación ciudadana, democracia y la búsqueda de la paz a través de las instituciones. Y yo creo que esto permeó en la sociedad española. Yo creo que independientemente de lo que la mayoría de los españoles o una parte importante de ellos pudiera pensar sobre la reivindicación sustantiva, sobre las causas que motivaron, digamos, o que abanderaba esta organización, el repudio está orientado hacia los métodos utilizados. Es decir, independientemente de lo que se pueda pensar de lo que era su agenda programática, lo que la sociedad española rechazó una y otra vez en distintos foros, en las calles, en las plazas, de distintas maneras, era la violencia como medio, la violencia como instrumento. Y esto vale para la propia organización criminal y vale sin duda también para la respuesta estatal. Una ciudadanía que se posiciona de esa manera es una ciudadanía que de alguna manera lanza también un mensaje a las instituciones. Una ciudadanía que repudia en múltiples espacios, en múltiples ámbitos la violencia y que apuesta por los derechos, pero tiene también esta historia, la española, una dimensión institucional no exenta de ciertos traspiés. Ahí está el caso, por ejemplo, de las GAL, ¿no? Como una respuesta institucional que en todo caso también fue conjurada dentro del propio Estado de Derecho, Ciro. Así es, la verdad es que lo que uno ha visto durante estos más de 30 años de vida democrática española es una anomalía que es la presencia de ETA y del ejercicio de la violencia, con la mayoría de las veces en los más de 800 asesinatos que cometió contra ciudadanos que ni siquiera tenían cargos de representación política o que fuesen parte de las Fuerzas Armadas, reivindicando un discurso nacionalista que hay que decir en sí mismo no es censurable el nacionalismo porque hay fuerzas democráticas como el Partido Nacionalista Vasco que también tienen esa causa. Lo que los distingue nítidamente, como decía Pedro, es el tipo de medios. En política los medios son más importantes que los fines declarados. Y en ese sentido lo que estuvimos viendo fue una acción muy consistente de las distintas instituciones, empezando por los partidos políticos democráticos en plural, que incluye al Partido Socialista, también al Partido Popular, que en lo fundamental entendieron que este era un asunto de Estado y no de gobierno. Pudo haber énfasis mayores o menores, pero por ejemplo lo que se puede comprobar es que todos los gobiernos, Felipe González, Aznar Zapatero, en su momento intentaron dialogar con la banda sin que eso supusiera darles concesiones políticas. De lo que se trataba era que cesaran su actividad violenta armada. Esta consistencia también se acompañó por parte del Poder Judicial, las actuaciones, por ejemplo, del juez Baltasar Garzón para cercar, digamos, con inteligencia financiera a los flujos que nutrían a la banda terrorista, pues significó un golpe importante dentro del Estado de Derecho frente a estos grupos. Y lo que tú dices, los GAL, los Grupos Armados de Liberación, fue una salida por fuera del Estado, desde algunas instituciones de seguridad, para buscar atajos, para acabar con ETA, sin pasar por todo, digamos, el procedimiento jurídico, democrático, legal que tiene que existir. Eso incluso... Pero el Estado funcionó y la sancionó. Pero mira, el hecho de haber titubeado en eso fortaleció a ETA, claro, porque apareció victimizada frente a excesos del Estado. Finalmente el Estado pudo reconducir y lo que tenemos son, desde entonces hasta ahora, un conjunto de acciones que han ido desmantelando la capacidad operativa de la organización, pero pues lo que nos demuestra, creo, para el caso de México, que era por lo que nos interesaba, es que para construir un Estado de Derecho no hay atajos y que el Estado en ningún momento se puede dar el lujo de violar los derechos humanos si lo que quiere es estar del lado de las libertades, de los derechos y de la democracia. Pues más allá de donde termina esta historia, porque en efecto ETA todavía no ha pedido perdón, en fin, ahí hay un problema que todavía tiene que procesarse, pero que sin duda debemos darle la bienvenida, digamos, a este anuncio de hace unos días. Creo que la gran lección precisamente para nosotros es esta, en los contextos en los que estamos viviendo de inseguridad y de violencia.
el de ser una sociedad que finalmente apuesta por resolver los problemas graves como estos desde la lógica de la democracia, de los derechos y de las instituciones. Pues esto ha sido Corte de Caja. Vamos a hacer una breve pausa para regresar a Agenda a Fondo con el tema sustantivo de este día, el de la seguridad alimentaria. Ya volvemos.